La sierra. Nunca olvidarás aquella noche en la que el terror se mezcló con la niebla de la sierra, y cada crujido del bosque parecía gritar tu destino. Te encuentras ahora en la penumbra de tus recuerdos, reviviendo la pesadilla que marcó tu vida militar, una experiencia que te persigue y te impide conciliar el sueño. Yo también formé parte de ese pelotón del ejército mexicano, asignado en 2008 para perseguir a un grupo de sicarios en las remotas y ásperas montañas de Guerrero. La misión nos llevó a adentrarnos en una espesura casi inhumana, donde la sierra parecía guardar secretos ancestrales y oscuros. Recuerdo que, tras días de intensa vigilancia y desplazamientos constantes, nos instalamos en un campamento improvisado cerca de un río, en un claro apenas iluminado por la luna. La atmósfera estaba cargada de un silencio ominoso, roto solo por el murmullo del agua y el incesante crujido de las ramas al compás del viento. Esa noche, el ambiente era pesado, casi tangible, como si la sierra misma respirara angustia. Alrededor de las 3 de la madrugada, mientras intentaba conciliar un sueño inquieto, fui despertado por un sonido sordo y rítmico, como si alguien o algo caminara con pasos deliberadamente pesados entre los árboles. Al principio, pensé que era un compañero en alguna de sus patrullas nocturnas, pero al abrir los ojos, el terror se apoderó de mí. Del otro lado de la tienda, una figura alta y oscura se recortaba contra la tenue luz de la luna. No tenía rostro, o al menos no uno que se pudiera identificar como humano. Ese ser se desplazaba con una quietud inhumana, deslizándose entre los árboles como si fuera parte de la misma oscuridad. El estremecimiento recorrió mi cuerpo y sentí que cada instinto me gritaba que huyera, pero mis pies parecían clavados al suelo. Esa figura era imposible, un espectro que desafiaba toda lógica y razón. Durante minutos eternos, la presencia se mantuvo a la orilla de nuestro campamento, observándonos sin pronunciar palabra, o tal vez con una intención que nunca pude descifrar. La única señal de su existencia eran sus pasos, que resonaban con una cadencia perturbadora en la soledad de la noche. La madrugada llegó lentamente y, con ella, el tenue resplandor del amanecer. Los miembros del pelotón, aún con los ecos de la noche en la piel, salieron de sus tiendas y comenzaron a inspeccionar el campamento. Lo que encontraron era desconcertante, enormes huellas rodeaban nuestras tiendas, marcas que ningún soldado podría haber dejado. Cada trazo parecía demasiado grande, demasiado preciso, y evocaba la imagen de un ser que trascendía la condición humana. Nadie quiso hablar abiertamente de lo sucedido, como si nombrar aquella presencia fuera invocar a un mal mayor. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio forzado y una tensión palpable. Caminábamos por senderos que, de costumbre, conocíamos al dedillo, pero que de pronto parecían retorcerse y cobrar una dimensión amenazadora. Cada sombra, cada susurro del viento, despertaba en nosotros la inquietud de que aquello que habíamos visto aún nos seguía, acechando en el umbral de la razón. A pesar de la aparente normalidad de nuestras tareas diarias, en lo profundo de cada uno se escondía el temor de que la sierra, en su inmensidad, hubiera dejado su impronta maldita sobre nosotros. Esa experiencia se transformó en una obsesión personal. Durante las noches, cuando el silencio se volvía abrumador, me encontraba repasando cada detalle, intentando comprender qué había sido aquella figura. Empecé a investigar relatos y testimonios de otros soldados que, en mis años de servicio, me confesaron haber sentido presencias inexplicables en la sierra. Historias que hablaban de espíritus vengativos, de fuerzas que habitaban en los recovecos de la naturaleza, aguardando el momento oportuno para manifestarse. Cada relato se mezclaba con mi propia vivencia, dándome a entender que, en la Sierra de Guerrero, la frontera entre lo real y lo sobrenatural era difusa y peligrosa. Recuerdo cómo, en los momentos de calma, me imaginaba aquella figura deslizándose entre la maleza, observándome con ojos que no podía ver, evaluando cada movimiento, cada decisión. Esa imagen se convirtió en una sombra constante, una presencia que, aún en el día, se manifestaba en sueños y en la más leve brisa. Mi cuerpo y mente comenzaron a resentirse de aquella noche. Cada sonido, cada crujido, me hacía revivir ese instante de terror y el insomnio se convirtió en mi compañero inseparable. Una noche, ya marcado por la ansiedad acumulada, decidí salir a caminar por los senderos del campamento.
Quería enfrentar mis miedos, descubrir si aquella presencia seguía merodeando en los alrededores. Caminé con la linterna en mano, mis pasos eran lentos y medidos, y el aire fresco de la sierra parecía susurrar advertencias. La soledad era abrumadora y, por momentos, sentí que el bosque entero conspiraba en mi contra. Entre los árboles, la oscuridad se movía de forma casi inteligente, y en cada sombra parecía esconderse un fragmento de aquella figura inexplicable. Avanzaba sin rumbo fijo, cuando de repente, en un claro, el silencio se volvió abrumador. No se oía ni el crujido de las hojas bajo mis pies. Fue entonces cuando lo vi de nuevo, de espaldas, como si estuviera absorto en algo en la penumbra. Mi corazón se aceleró, y la adrenalina se apoderó de mí, pero la curiosidad, casi macabra, me impulsó a acercarme. Al llegar a una distancia prudente, la figura se giró lentamente y aunque no pude distinguir ningún rasgo en su rostro, sentí que me observaba con una intensidad sobrenatural. No hubo palabra ni gesto que desvelara sus intenciones, solo el eco de una presencia que parecía existir fuera de cualquier realidad conocida. Quedé allí, paralizado, mientras la figura desaparecía entre la espesura del bosque, como si nunca hubiera existido. Regresé al campamento con la mente llena de preguntas y un terror que amenazaba con consumir toda mi razón. Durante las siguientes semanas, la misión continuó, pero aquella experiencia se convirtió en una carga invisible para todos nosotros. Los sicarios fueron eventualmente localizados y neutralizados, pero la sierra, con su aura de misterio, había dejado una marca imborrable en cada uno de nosotros. De vuelta en la base, en medio de la rutina y el orden que el ejército imponía, mis compañeros y yo intentábamos olvidar aquella noche. Sin embargo, el silencio forzado, las miradas esquivas y las preguntas que nadie se atrevía a formular nos recordaban que en la sierra habíamos tocado algo más que la criminalidad humana. Esa experiencia se transformó en leyenda, un relato que se transmitía de manera tácita entre los soldados, una advertencia silenciosa de que hay fuerzas en la naturaleza que escapan a nuestra comprensión y que, en ocasiones, se manifiestan de la forma más terrorífica. Con el paso del tiempo, mis noches se llenaron de insomnio y de la inquietud de saber si alguna vez había sido real o simplemente fruto de una mente sobrecargada por el estrés y la tensión del combate. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, el eco de esos pasos y la visión de aquella figura sin rostro se materializaban en mi mente. En sueños recorría de nuevo la sierra, caminaba por senderos oscuros y sentía, en cada recoveco, que algo me observaba, que el mal se escondía en la penumbra. He buscado respuestas en documentos militares, en relatos de otros veteranos y en antiguas leyendas de la región. La Sierra de Guerrero ha sido siempre un lugar de misterio, donde convergen creencias ancestrales y supersticiones que se han transmitido de generación en generación. Hay quienes aseguran que la zona está maldita, que en ella se esconden espíritus guardianes o, por el contrario, entes malignos que se alimentan del miedo humano. Nunca llegué a una conclusión definitiva, pero la experiencia me enseñó que hay verdades que se ocultan tras el velo de lo inexplicable y que, a veces, enfrentarlas es una condena perpetua. Cada vez que el viento silba entre las copas de los árboles, siento que la sierra me llama, que insiste en recordarme aquello que jamás debió ser perturbado. Esa llamada es como un imán, atrayéndome hacia un abismo de recuerdos y pesadillas, donde la línea entre lo real y lo fantástico se vuelve irrelevante. Los días de servicio se han convertido en una amalgama de vivencias y terrores, una colección de momentos en los que la razón y el miedo se disputan el control de la mente. La figura que presencié aquella noche se transformó en el símbolo de un horror que no conoce fronteras, un recordatorio de que, en medio de la oscuridad, existen presencias que trascienden lo humano y que pueden cambiar para siempre la percepción de la realidad. En mis horas más solitarias, me pregunto si la sierra es consciente de la fuerza que emana de esas memorias, si cada árbol, cada roca, lleva en su interior la esencia de un mal ancestral. La respuesta se esconde en el silencio del bosque, en el eco distante de pasos que jamás se olvidarán. Hoy, al relatarte estos hechos, me doy cuenta de que el verdadero horror no reside únicamente en lo sobrenatural, sino en la incertidumbre de lo que no podemos controlar ni comprender. La sierra, con su vasta extensión y sus sombras inmutables, se convierte en un espejo de nuestras propias vulnerabilidades, un recordatorio de que, en cualquier momento,
lo desconocido puede irrumpir en la más mundana de nuestras vidas. Cada noche, mientras la oscuridad envuelve mi habitación, revivo esos instantes y siento que, en algún recodo del bosque, esa presencia acecha, esperando el momento exacto para volver a manifestarse. No es solo el miedo a lo inexplicable lo que me atormenta, sino la sensación de impotencia, el conocimiento de que existen fuerzas que escapan a nuestro entendimiento y que pueden derrumbar hasta la más férrea de las convicciones. La sierra me enseñó que hay momentos en que el destino se impone de manera cruel e inesperada y que la lucha contra lo incontrolable es, a menudo, una batalla perdida antes de empezar. Al recordar aquella noche, mi cuerpo se hiela y mi mente se sumerge en un abismo de recuerdos que parece negarse a disiparse. La figura sin rostro se ha convertido en una marca indeleble, un espectro que me acompaña en cada paso, en cada suspiro, recordándome que la verdadera pesadilla no se limita a lo que se puede ver, sino a lo que se esconde en la penumbra de lo desconocido. Esa experiencia, más que cualquier otra batalla, definió mi existencia y ahora, cada vez que cierro los ojos, vuelvo a transitar ese oscuro sendero en el que el miedo se funde con la soledad y el misterio. Si alguna vez decides adentrarte en las sombras de la sierra, recuerda que allí, en el silencio abrumador, el terror acecha con la misma certeza con la que la noche sigue al día. Y es que, en ese rincón del mundo, cada paso, cada crujido, es un recordatorio de que hay fuerzas que jamás podrás comprender, presencias que, al igual que la figura sin rostro, se deslizan entre la realidad y la pesadilla, dejando en su estela el eco de un horror que no se apaga jamás. Esta es mi historia, la que me persigue día y noche y que me hace temer el silencio. Una historia en la que el miedo se convierte en un compañero constante y en la que la Sierra de Guerrero es el escenario de un terror tan real que, incluso en la luz del día, la sombra de aquella figura oscura se cierne sobre mí, recordándome que algunos secretos jamás deben ser descubiertos. Y así, mientras sigues leyendo, imagina que eres tú el que camina por esos senderos olvidados, donde cada sombra oculta una amenaza y cada susurro es el eco de un mal ancestral. Porque en la sierra, la realidad y la pesadilla se funden en un abrazo siniestro, y el terror nunca termina, simplemente se reinventa, noche tras noche, en el silencio de lo desconocido. El abismo. Desde que abandoné el servicio militar, la memoria de aquella noche sigue latente en mi mente. Aún, al cerrar los ojos, revivo cada instante y siento que la oscuridad me envuelve. Jamás imaginé que en uno de mis destinos apartados en el desierto mexicano me enfrentarían a lo inexplicable. Esa experiencia marcó mi existencia y hasta hoy, la incertidumbre me acompaña cada vez que el silencio se vuelve demasiado denso. Había sido asignado a una unidad que patrullaba en la zona norte, un territorio olvidado por el tiempo donde la tierra y el cielo parecían conspirar en una extraña comunión. Caminábamos por caminos polvorientos y desolados, rodeados de un paisaje desértico que parecía absorber toda forma de vida. Esa noche, la luna se escondía tras densas nubes y la negrura era casi palpable, como si la oscuridad misma quisiera arrastrarnos al abismo. Recuerdo que la sensación de inquietud aumentó desde el primer instante. El calor del día se había disipado, dejando paso a un frío cortante que se colaba en cada rincón. Yo avanzaba con paso medido, atento a cada sonido, cada crujido en el terreno. No sabíamos que aquello que nos esperaba superaba cualquier explicación lógica. El viento parecía susurrar secretos en un idioma olvidado, y cada sombra proyectada por la escasa iluminación se deformaba de manera inquietante. Esa noche, durante la patrulla, sentí que la realidad se desmoronaba lentamente a mi alrededor. Los instintos de un militar entrenado se vieron confrontados con una fuerza invisible que desafiaba la razón. Sin previo aviso, el silencio se hizo absoluto y la atmósfera se volvió opresiva, como si la noche entera se hubiese detenido para observarnos. En ese instante, me percaté de que no estaba solo, y aunque traté de disimular mi inquietud, mi corazón latía con violencia. Avanzábamos en formación, y sin necesidad de palabras, todos sabíamos que algo anómalo se avecinaba. La oscuridad se densificó y la sensación de ser observado se intensificó. En la lejanía, una luz parpadeante apareció, moviéndose de forma errática en la distancia. Nadie se atrevía a pronunciar palabra alguna,
pero en mi interior el miedo crecía con cada paso. A lo lejos, entre las dunas y las formaciones rocosas, percibí figuras que parecían danzar en la penumbra. Eran sombras sin contorno definido, como si la noche las hubiera fabricado con el susurro de antiguos lamentos. De pronto, mientras avanzábamos, se produjo algo inexplicable. Tuvimos un encuentro sobrenatural. No hubo gritos, ni explosiones de pánico. Fue como si el tiempo se detuviera y cada segundo se alargara en una eternidad de terror. La temperatura descendió bruscamente y un silencio sepulcral invadió el ambiente. Me sentí paralizado, incapaz de moverme, mientras la presencia se acercaba de forma lenta y sin que yo pudiera comprenderla. Era una fuerza que trascendía lo natural, y en ese instante supe que nuestra existencia se había entrelazado con un misterio ancestral. La sensación de indefensión se mezcló con una extraña fascinación. Mientras mis compañeros intentaban recuperar la compostura, yo me encontraba sumido en un abismo de recuerdos y sensaciones que nunca antes había experimentado. Cada fibra de mi ser gritaba en silencio, advirtiéndome de que aquello no pertenecía a este mundo, pero al mismo tiempo me impulsaba a descubrir lo que se ocultaba tras aquella presencia implacable. Caminábamos despacio, sin pronunciar palabra, con la convicción de que aquello era un desafío al que no podríamos dar la espalda. No recuerdo con precisión cuántos minutos transcurrieron en ese estado de irrealidad, pero la angustia se apoderó de mí mientras observaba cómo las sombras se fusionaban en formas grotescas. El ambiente se llenó de un hedor a tierra mojada y a descomposición, como si la mismísima muerte hubiera dejado su impronta en cada rincón. La presión en mi pecho aumentaba y, a pesar de estar en plena misión, todo se volvió secundario ante la fuerza del terror que me embargaba. Caminábamos hacia un punto de control, una vieja caseta de vigilancia abandonada en la llanura. Allí, esperaba que la luz de algún faro o el sonido de la radio pudiera disipar la oscuridad que nos envolvía. Pero cuando llegamos, la estructura parecía haber sido tomada por la misma negrura que nos perseguía. Los viejos muros, marcados por la intemperie y el abandono, parecían susurrar historias de antiguos fantasmas que vagaban sin descanso. En ese instante, sentí que la realidad y la pesadilla se fundían en una sola entidad y la duda de si lo vivido era fruto de mi imaginación se volvía insoportable. El ambiente se tornó irrespirable y la sensación de que algo nos acechaba crecía a cada segundo. No había refugio posible en ese lugar y cada sombra parecía albergar un secreto inhumano. Mientras me refugiaba en el interior de la caseta, mis ojos se acostumbraron a la penumbra y pude distinguir contornos vagos en las paredes, inscripciones y garabatos extraños que parecían advertencias de tiempos remotos. Era como si alguien o algo quisiera dejar constancia de su presencia, de su furia o tal vez de su pena. Afuera, el viento continuaba su danza macabra y sentía que la atmósfera se cargaba de una energía oscura e incontrolable. Esa noche, comprendí que lo sobrenatural no era un concepto distante, sino una realidad que se colaba en nuestro mundo sin piedad. El terror me invadía, y en lo más profundo de mi ser comprendía que aquello había sido solo el preludio de algo aún más perturbador. Durante el transcurso de la noche, la caseta se convirtió en una prisión de recuerdos y sensaciones intensas. La mente parecía jugar con mis temores y proyectar imágenes que desafiaban toda lógica. Sentía que la historia que estaba viviendo se entrelazaba con relatos que había escuchado en mis años de servicio, historias contadas en voz baja por aquellos que habían presenciado lo inexplicable en las fronteras del deber y la muerte. Historias de almas errantes, de espíritus que reclamaban venganza o de presencias que no pertenecían a este plano. Esa experiencia me cambió para siempre. Durante el resto de la noche, la caseta fue el escenario de una lucha interna, donde el miedo se transformó en una especie de obsesión. Cada crujido en el exterior, cada movimiento de la brisa, era interpretado como una señal de que aquello no había terminado. La soledad se hacía palpable y el vacío de la noche se convertía en un recordatorio constante de que lo que habíamos presenciado era real. Conforme se acercaba el alba, la tensión fue cediendo lentamente, pero el daño ya estaba hecho. Al salir de aquella caseta abandonada, mi mente seguía atrapada en el eco de lo vivido. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el desierto de tonos anaranjados, pero la calidez de su luz no lograba disipar el frío que se había instalado en mi interior. Cada paso que daba hacia la base,
cada mirada hacia atrás, me confirmaba que había dejado atrás algo que jamás podría olvidar. Al relatar esta experiencia, me doy cuenta de que, a veces, el horror se esconde en la cotidianidad y en la oscuridad de los rincones más olvidados del mundo. Lo que vivimos aquella noche era un recordatorio de que la frontera entre la realidad y lo sobrenatural es muy tenue y que en ocasiones la noche esconde más que simples sombras. La experiencia me hizo cuestionar todo aquello que consideraba seguro y real y me obligó a enfrentar mis miedos más profundos. Hoy, al caminar por las calles de mi ciudad, me encuentro a menudo en un estado de alerta. Cada sombra, cada sonido inesperado, me hace revivir esos instantes y me recuerda que hay fuerzas que operan al margen de lo comprensible. La sensación de que algo me observa en cada rincón es constante y la incertidumbre me impide disfrutar plenamente de la tranquilidad que ofrece la vida cotidiana. He tratado de olvidar aquel encuentro, de enterrar en el olvido lo sucedido aquella noche en el desierto, pero el eco de aquel terror sigue presente. Las noches sin sueño, los momentos de soledad en los que la mente se llena de imágenes inquietantes, son el precio que pago por haber sido testigo de lo inexplicable. La historia de ese encuentro se ha grabado en mi alma y me recuerda que, a veces, el destino nos enfrenta con fuerzas que desbordan la comprensión humana. No sé si en algún otro lugar del mundo existen situaciones similares, si otros han sentido esa angustia inefable al enfrentarse a lo sobrenatural en medio de la nada. Solo sé que, para mí, aquella experiencia no fue fruto de la imaginación ni de delirios inducidos por el cansancio, sino la cruda y dolorosa verdad de un encuentro que marcó mi vida de manera indeleble. Al recordar cada detalle, siento como si el tiempo retrocediera y volviera a nacer aquella atmósfera densa, esa noche interminable en la que la vida y la muerte se confundieron en un instante eterno. La voz interna que me advertía de alejarme de aquello se ahogó en el abismo del miedo, y la realidad se desdibujó hasta convertirse en un torbellino de emociones incontrolables. Mientras escribo estas líneas, lo hago con la esperanza de que mi testimonio sirva como advertencia para quienes se aventuren en territorios donde lo desconocido acecha sin descanso. No pretendo infundir terror en aquellos que lean estas palabras, pero sí deseo transmitir la crudeza de un hecho que me arrebató la inocencia y transformó mi percepción del mundo. Aquella noche, en el silencio de un desierto olvidado, comprendí que la oscuridad no es solo la ausencia de luz, sino la presencia de aquello que trasciende nuestra existencia. Cada vez que la penumbra se cierne sobre mí, siento que la historia se repite, que el abismo me llama y que la línea que separa lo humano de lo inhumano es extremadamente delgada. Mi relato es la memoria de un encuentro que desafía toda lógica y que se ha convertido en la cicatriz más profunda de mi alma. No hay palabras suficientes para describir la magnitud del terror que sentí, pero lo que sí es cierto es que aquella noche, en medio de la inmensidad del desierto, comprendí que algunos secretos están destinados a permanecer en las sombras. Con cada amanecer, trato de reconstruir la normalidad perdida, pero la oscuridad interior persiste. Esa experiencia me ha enseñado que hay fuerzas en el mundo que no pueden ser encaradas por la mente humana sin que dejen una huella imborrable. Y así, cuando la noche vuelve a caer, siento que el abismo se abre ante mí, recordándome que la paz es solo una ilusión y que el terror puede surgir en el momento menos esperado. Hoy, mientras comparto esta historia, sé que no es una invención, sino la cruda narración de un suceso que desafía toda explicación lógica. La voz de un exmilitar mexicano resuena en cada palabra, en cada latido que me recuerda que aquella noche, en el silencio absoluto del desierto, mi vida cambió para siempre. Y aunque intento encontrar refugio en la rutina diaria, siempre queda la incertidumbre de que, en algún rincón oscuro, el abismo me espera para recordarme que el horror es real y que hay encuentros que jamás deberían repetirse. La niña en el cuartel. Recuerdo aquellas noches en el cuartel como si el tiempo se hubiera detenido en una espesa bruma de terror. Eras tú, un soldado comprometido en la 9ª zona en Sinaloa, y cada jornada parecía ser la antesala de algo inexplicable. La rutina se mezclaba con el temor de lo que acechaba en la penumbra de los dormitorios, donde las leyendas y murmullos se convertían en presagios de pesadilla. La atmósfera en el cuartel siempre era densa, cargada de una tensión que no lograbas disipar ni con el mayor de los descansos. Durante el día, las órdenes y el ruido de las botas marcaban el paso, pero al caer la noche,
el silencio se transformaba en un escenario propicio para que lo desconocido tomara forma. Esa sensación se intensificaba al recordar que no eras el único que había presenciado fenómenos extraños. Las voces de tus compañeros se unían en relatos que parecían desafiar la lógica. Una noche, mientras cumplías tu turno de guardia, el cansancio y la rutina se vieron interrumpidos por una presencia que jamás hubieras imaginado. Caminabas por el pasillo, en completa soledad, con la mente absorta en pensamientos sobre el deber cumplido y la fatiga acumulada. De repente, una sensación helada recorrió tu espalda, como si alguien o algo te observase desde la penumbra. No fue el eco habitual de las máquinas o el crujido de la estructura envejecida, sino algo distinto, algo que helaba la sangre. En uno de los dormitorios, la penumbra se volvía casi palpable. Te adentraste con cautela, consciente de cada paso, mientras la luz de la linterna apenas lograba perforar la oscuridad. Fue entonces que la viste. Sentada, casi imperceptible sobre la litera de un compañero, estaba ella, una niña con el rostro inexpresivo, cuyos ojos eran negros como el carbón. La imagen se grabó en tu mente con una precisión abrumadora. No había alegría en su semblante, solo una quietud inquietante que contrastaba con la desbordante risa que habías escuchado en otras ocasiones. Por un instante, te detuviste, paralizado. La niña parecía desafiar la lógica, como si existiera en el límite entre la realidad y el delirio. Parpadeaste con la esperanza de que se tratara de una ilusión causada por el cansancio, pero al abrir de nuevo los ojos, ella ya no estaba. La ausencia repentina dejó un vacío que se extendió por cada rincón del cuarto, y el eco de su risa, una carcajada sutil, casi imperceptible, se fundió con el susurro del viento que se colaba por las rendijas. Desde esa noche, el cuartel se transformó en un escenario de fenómenos inexplicables. Las luces titilaban sin motivo, y las puertas se cerraban de golpe, como si una fuerza invisible quisiera marcar su presencia. No tardaste en escuchar a otros compañeros relatar encuentros similares. Algunos decían haber sentido una mirada fría que los seguía, mientras que otros aseguraban haber visto fugazmente una figura infantil moviéndose entre las sombras. La leyenda de la niña se extendía entre murmullos y susurros en la madrugada, generando un ambiente de paranoia que te mantenía despierto y alerta, con el corazón latiendo desbocado. Con el paso de los días, la tensión se fue transformando en una obsesión perturbadora. Empezaste a cuestionar la línea que separaba la realidad de la locura. Cada noche, al retirarte a tu litera, el recuerdo de esos ojos negros y esa risa en la oscuridad te perseguía. Era como si la niña hubiera decidido instalarse en tu mente, reproduciendo su presencia en cada sombra, en cada crujido de la estructura del cuartel. No era raro encontrar señales de su presencia en los rincones más insospechados. Una puerta que se cerraba de golpe sin razón, un fusil que parecía desplazarse sutilmente en la sala de armas, o un eco distante de risas infantiles que se mezclaba con el sonido del viento en la madrugada. Incluso aquellos que no habían tenido el infortunio de verla juraban haber sentido su presencia, una sensación de ser observado por una mirada penetrante que surgía de la oscuridad. Con el tiempo, la carga psicológica se volvió insoportable. Las noches se transformaron en un calvario interminable. Los momentos de vigilia se llenaban de pensamientos oscuros, donde te preguntabas si la aparición de la niña era un castigo, un presagio o simplemente la manifestación de una mente desgastada por el horror. Cada nuevo incidente reforzaba la convicción de que algo inexplicable había invadido ese lugar, algo que desafiaba cualquier explicación racional. En una de esas noches, mientras la soledad del cuartel se intensificaba, decidiste seguir un instinto que apenas comprendías. Con la determinación de enfrentar aquello que te atormentaba, recorriste cada rincón en busca de pistas, intentando descifrar el misterio de la niña. Caminaste por pasillos en penumbra, apoyándote en la tenue luz de una linterna que apenas lograba contrarrestar la oscuridad. Las sombras parecían moverse a tu antojo, y en cada esquina encontrabas la inquietante sensación de ser observado. En uno de esos recorridos, llegaste a una sala que rara vez se usaba, un cuarto abandonado donde el eco de los años se mezclaba con un silencio sepulcral. Allí, entre el polvo y las telarañas, hallaste restos de viejos uniformes y fotografías descoloridas. Entre ellas, destacaba la imagen de una niña con una mirada triste y distante.
Algo en esa fotografía te llamó poderosamente la atención y al instante comprendiste que lo que habías presenciado no era fruto de la imaginación ni de un mero relato popular. La conexión entre la imagen de la niña y las experiencias vividas en el cuartel comenzó a tejer una red de recuerdos y sospechas. ¿Era posible que aquella figura fantasmal fuese el espíritu de una niña olvidada por el tiempo, o acaso la manifestación de un dolor ancestral que se negaba a desaparecer? Cada nueva pista parecía profundizar el enigma, y tú, sumido en una mezcla de temor y fascinación, te sentías cada vez más atrapado en la maraña de lo inexplicable. La noche siguiente, mientras te preparabas para otra guardia, el ambiente era más opresivo que nunca. El cuartel, normalmente silencioso a esa hora, parecía latir con una energía oscura y casi tangible. Las luces parpadeaban con una cadencia irregular y el aire se impregnaba de un frío que calaba hasta los huesos. No tardaste en percibir un murmullo sutil, casi imperceptible, como si cientos de voces se unieran en una única queja desgarradora. Fue entonces cuando sentiste, de nuevo, la mirada helada de esos ojos negros que parecían atravesar el alma. La sensación de ser observado se intensificó a lo largo de la noche. Caminabas por los pasillos con la certeza de que algo te seguía, una presencia que no dejaba de acechar en cada sombra. En un momento, al pasar frente a una de las habitaciones, notaste que la puerta se cerraba lentamente, arrastrada por una fuerza invisible. La determinación de enfrentar el misterio se vio opacada por el terror que se apoderaba de ti. A pesar de ello, no podías apartar la mirada, ansioso por descubrir la verdad detrás de aquella inquietante manifestación. La imagen de la niña se repetía en tu mente como una obsesión que se negaba a desaparecer. Recordabas cada detalle, la forma en que se sentaba, la inexplicable serenidad de su rostro y, sobre todo, esa risa que parecía burlarse de tu impotencia. Cada noche, al cerrar los ojos, revivías aquel instante en el que sus ojos negros se clavaron en los tuyos, dejando una marca indeleble de terror en tu interior. La risa se transformaba en un eco persistente, una melodía macabra que te arrastraba hacia la locura. Con el paso del tiempo, la experiencia se volvió tan abrumadora que comenzaste a cuestionar tu propia cordura. Las noches se alargaban en un interminable ciclo de vigilia y pesadilla, en el que cada sonido, cada sombra, parecía esconder un peligro inminente. Los días transcurrían con la incertidumbre de quién serías al caer la noche, y la monotonía de la rutina militar se mezclaba con el incesante murmullo del terror. Una madrugada, después de una jornada especialmente agotadora, decidiste registrar mentalmente cada detalle, como si llevar un testimonio fuera la única forma de exorcizar el horror que te perseguía. Mientras recorrías mentalmente cada evento, comprendiste que la niña no era un mero producto de tu imaginación fatigada. Era real, tan real como el frío metal de los fusiles o el eco de los pasos en el corredor. Esa certeza te llenaba de una desesperación silenciosa y te sumergía en un abismo donde el miedo se convertía en tu única compañía. La obsesión por descubrir el origen de aquella presencia te llevó a indagar en los archivos viejos del cuartel. Entre documentos polvorientos y relatos casi olvidados, hallaste menciones de tragedias pasadas, de vidas truncadas y de la incesante búsqueda de redención. Algunos hablaban de una niña desaparecida en circunstancias misteriosas, de un destino cruel que la condenó a vagar por los pasillos de un lugar donde la muerte y la soledad eran moneda corriente. Aunque la información era escasa y envuelta en rumores, cada palabra contribuía a construir la silueta de una historia olvidada por el tiempo. A medida que te sumergías en esa investigación, la presencia se hacía más tangible. Las noches se transformaban en enfrentamientos silenciosos con aquello que no podías comprender del todo. El cuartel, con su austera arquitectura y sus rincones oscuros, parecía haber sido testigo de una tragedia que trascendía la lógica. La soledad de la vigilia se combinaba con una sensación abrumadora de ser parte de algo mucho más grande y aterrador de lo que jamás habías imaginado. Llegó un momento en el que ya no podías ignorar la fuerza que te empujaba a adentrarte en lo desconocido. Durante una guardia particularmente solitaria, mientras el silencio se hacía espeso y cada sombra parecía moverse con vida propia, decidiste enfrentar la oscuridad de frente. Con la linterna en mano, avanzaste por un pasillo que nunca antes habías recorrido.
La atmósfera era opresiva y el eco de tus pasos resonaba como un lamento en la inmensidad del cuartel. Fue en ese instante cuando volviste a verla. La niña apareció de nuevo, de pie en la penumbra, su figura casi translúcida, como un reflejo fugaz de lo que había sido. Sus ojos, profundos y vacíos, te escrutaban sin piedad. No hubo palabras ni gritos, solo el estremecimiento silencioso de un hombre que se enfrenta a sus peores miedos. La risa, aquella risa que había atormentado tus noches, se desvaneció en un susurro que parecía provenir de las entrañas del cuartel. En ese preciso instante, comprendiste que el terror no era producto de la imaginación, sino la manifestación tangible de un dolor inmemorial. El encuentro dejó una huella imborrable en tu alma. A partir de entonces, cada noche se volvió un desafío contra el olvido y la desesperación. El recuerdo de la niña se entrelazaba con cada sonido, cada crujido, haciendo que la línea entre la vigilia y la pesadilla se difuminara de manera irreversible. La risa en la oscuridad se convirtió en un recordatorio constante de que en ese lugar, la muerte y lo inexplicable convivían en una extraña simbiosis. Ahora, años después de haber dejado el cuartel, aún siento el peso de aquellos encuentros en cada instante de soledad. La voz de la niña, su mirada fija y su risa burlona, me acompañan en mis momentos de vigilia, recordándome que hay secretos enterrados en lo más profundo de la noche. Esa experiencia marcó mi existencia de forma indeleble, borrando la frontera entre lo real y lo fantástico. Cada vez que cierro los ojos, revivo el escalofrío de aquel primer encuentro, la sensación de que algo inhumano se esconde en las sombras de la rutina diaria. No puedo evitar preguntarme si, en algún rincón olvidado del cuartel, aquella presencia continúa esperando, ansiosa por hacer sentir su presencia a quienes se atreven a desafiar la oscuridad. La historia de la niña se convirtió en una leyenda viva, un eco perpetuo que retumba en los pasillos del alma, recordándome que el miedo es tan real como el silencio de la noche. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde las sombras parecen tener vida propia, donde los murmullos se transforman en ecos de un pasado doloroso, recuerda que hay fuerzas en este mundo que escapan a la comprensión. La experiencia que viví en el cuartel no fue fruto de la imaginación ni de simples supersticiones, sino la cruda revelación de que, en ocasiones, la línea entre la vida y la muerte se vuelve tan tenue que cualquier paso en falso puede desencadenar un abismo insondable. Hoy, al rememorar esos momentos, sé que la risa en la oscuridad no era más que el grito silente de una historia de dolor y abandono. Y mientras camino por senderos donde la noche parece no tener fin, el recuerdo de aquellos ojos negros me persigue, recordándome que la oscuridad guarda secretos que jamás deberían ser desvelados. En la soledad de la madrugada, en el eco de un fusil abandonado o en el leve murmullo del viento, se esconde el vestigio de aquella niña, una sombra eterna que desafía el olvido. Quizás, en algún lugar, su historia aguarde ser contada, no como un mero relato de fantasmas, sino como la crónica real de un pasado que se niega a morir. Y tú, que has decidido adentrarte en esta narración, entiendes que el verdadero horror reside en la imposibilidad de escapar a lo desconocido, en la eterna presencia de aquello que acecha en cada esquina oscura. La risa en la oscuridad es un recordatorio de que, a veces, los miedos más profundos no se disipan con la luz del día, sino que se ocultan, esperando el momento oportuno para resurgir y reclamar lo que les pertenece. Nunca olvidarás aquella noche en el cuartel, ni la inexplicable certeza de que, en cada sombra, en cada susurro, existe la posibilidad de encontrarte con lo inexplicable. La experiencia quedó grabada en tu ser, marcándote para siempre, como un juramento silencioso de que el terror real trasciende las fronteras de la imaginación. Y mientras el mundo continúa su curso, la voz de la niña sigue resonando en lo profundo de tu conciencia, recordándote que en la oscuridad no estás solo. Cada amanecer se presenta como un breve interludio, una pausa en el que la realidad parece recuperar su dominio, pero tan pronto la noche se cierne, la incertidumbre se vuelve palpable. La lucha contra el miedo se convierte en una batalla diaria, y aunque trates de convencerte de que fueron solo sombras y delirio, en el silencio de la madrugada sabes que la presencia de esa niña es tan real como el latido de tu corazón. Y es esa verdad, cruda e ineludible, la que te impide conciliar el sueño, sabiendo que, en cualquier momento, la risa en la oscuridad podría volver a surgir para recordarte el precio de atreverse a enfrentar lo inexplicable. Hoy,
Al relatarte esta historia, te invito a recordar que el terror a menudo se esconde en los detalles cotidianos, en lo que ignoramos o descartamos por simple superstición. La experiencia en el cuartel es un testimonio de que la realidad y el horror pueden entrelazarse de manera tan perfecta que se vuelven indistinguibles. Y aunque la luz del día parezca disipar las sombras, en la penumbra, la niña permanece, aguardando el momento de volver a manifestarse y desatar el terror que nunca muere. Quizás nunca consigas desentrañar la verdad detrás de aquella risa, ni comprender el misterio de esos ojos negros que tanto te han perseguido. Pero, si algo queda claro, es que el miedo no se olvida y las sombras guardan secretos demasiado oscuros para ser ignorados. Al final, lo único que puedes hacer es vivir con la incertidumbre, aceptando que, en el rincón más recóndito de la noche, la risa en la oscuridad te seguirá recordando que hay historias que jamás deberían ver la luz del día. Esa es la huella de un encuentro que marcó mi existencia, un relato que trasciende la mera ficción para convertirse en la crónica real de un pasado que se niega a desaparecer. Y ahora, al compartirlo contigo, espero que sientas, aunque sea por un instante, el estremecimiento que me acompañó en aquellos días y que la certeza de lo inexplicable te haga dudar de lo que consideras real. La oscuridad es un territorio sin ley, y en ella, la risa de la niña sigue siendo el eco ineludible de un horror que nunca termina. El monte. Dejo mi nombre en el anonimato, pues lo que viví aquella noche en la Sierra de Guerrero aún pesa en mi alma. Recuerdo que era el año 2012 y yo formaba parte de una unidad destinada a patrullar zonas marcadas por la violencia y la presencia del crimen organizado. La misión, aparentemente rutinaria, se tornó en un episodio de terror que jamás podría haber imaginado. La noche había caído sin aviso y la espesura de la sierra se transformó en un escenario lúgubre. El aire estaba helado y denso, impregnado de un silencio inquietante que contrastaba con el murmullo de las hojas al ser arrastradas por la brisa. Mientras avanzábamos en la patrulla, el entorno parecía cobrar vida de una forma casi imperceptible. Sombras alargadas se movían con el vaivén de la luz de nuestras linternas y el crujido del terreno parecía marcar un compás macabro. Yo caminaba con la mirada fija en la oscuridad, tratando de acallar la inquietud que me invadía. Habíamos sido enviados a vigilar una zona de la sierra donde se reportaban movimientos sospechosos, pero en esa noche la amenaza parecía venir de un lugar muy distinto. No eran solo los disparos o los gritos de la violencia humana los que acechaban en la penumbra, sino algo más primitivo, una presencia intangible que se infiltraba en cada respiro. En uno de esos momentos en que el silencio se volvía casi ensordecedor, el grito desgarrador de uno de mis compañeros irrumpió en la calma. No fue un grito humano de miedo, sino el alarido de alguien que se sentía arrastrado por una fuerza desconocida. Sin pensarlo, vi a ese soldado correr hacia la maleza, como si quisiera escapar de algo que no se podía ver. El pánico se apoderó de nosotros, de inmediato nos lanzamos en su búsqueda, pero la oscuridad parecía tragarlo. Solo quedaban atrás su rifle abandonado y el casco, como testigos mudos de un destino inexplicable. El resto de la noche se dilató en una sucesión de minutos eternos. Caminábamos sin rumbo fijo, adentrándonos más y más en la espesura, iluminados únicamente por la luz temblorosa de nuestras linternas. Cada crujido en la maleza, cada susurro del viento se transformaba en una amenaza. Yo me sentía como si algo me observase desde las sombras, una mirada invisible que me seguía a cada paso. El miedo se convirtió en un compañero inseparable, presagiando que algo inhumano se estaba gestando en ese terreno olvidado por la razón. En medio de la desesperación y el desconcierto, mi mente comenzó a jugarme malas pasadas. Recordaba historias de leyendas locales, de presencias oscuras que emergían de la tierra para reclamar almas desprevenidas. Aunque era un militar entrenado y acostumbrado a la crudeza de la realidad, aquella noche parecía tener otros designios y la frontera entre lo real y lo sobrenatural se desdibujaba peligrosamente. Cada sombra, cada sonido se impregnaba de un significado siniestro que desafiaba toda lógica. A medida que la noche avanzaba, la tensión en nuestro grupo se hacía casi insoportable. La búsqueda del compañero desaparecido se convirtió en una especie de rito macabro. Caminábamos sin descanso, forzando a la mente a ignorar la creciente sensación de ser observados.
En mi interior, una voz me repetía que aquello era obra de la sombra, un ente que, según decían algunos sobrevivientes, se alimentaba del miedo y del desespero de aquellos que se atrevieran a adentrarse en su territorio. Al amanecer, ya exhaustos y con el rostro surcado de sudor frío, encontramos a nuestro compañero a varios kilómetros de donde lo habíamos perdido. Su figura era casi irreconocible, su cuerpo se hallaba inmóvil y su rostro desencajado, como si hubiese sido arrancado de su ser habitual. Apenas podía emitir palabras, murmuraba incoherencias en las que solo lograba distinguir la repetición de una frase: la sombra me llamó. Ese susurro resonó en mi mente como un eco perturbador, y en ese instante supe que lo que habíamos presenciado iba más allá de cualquier explicación mundana. Durante días posteriores, el recuerdo de aquella noche me persiguió sin tregua. Los compañeros intentaron racionalizar lo ocurrido, atribuyéndolo a la tensión del combate y a la fatiga mental que nos embargaba. Pero en lo más profundo de mi ser, comprendía que algo verdaderamente anómalo había ocurrido. En la quietud de la madrugada, cuando el silencio se hacía casi tangible, podía sentir la presencia de la sombra rondando los rincones de la sierra, como si cada hoja y cada roca estuviesen marcados por su oscura influencia. Con el tiempo, aquella experiencia se transformó en una pesadilla recurrente. No eran los disparos ni las emboscadas las que me mantenían despierto, sino el recuerdo de ese grito desgarrador, el eco del llamado de la sombra. En ocasiones, despertaba en mitad de la noche, sudoroso y con el corazón desbocado, convencido de escuchar pasos furtivos en la habitación, como si aquella entidad hubiera decidido seguirme más allá de la sierra. Mi mente se debatía entre la realidad de lo vivido y la paranoia de un trauma incesante. La sombra se convirtió en el símbolo de lo inexplicable. Cada vez que me encontraba en la soledad de mis momentos, recordaba la sensación de ser observado, el peso opresivo de una mirada invisible que parecía hundirse en lo más profundo de mi ser. Empecé a cuestionar mi propia cordura, preguntándome si acaso había sido víctima de una alucinación colectiva o si, en verdad, había algo que escapaba al entendimiento humano. La frontera entre la vida y la muerte, entre lo tangible y lo etéreo, se difuminaba en cada recelo y en cada suspiro ahogado. Mis compañeros y yo tratamos de sobrellevar el episodio manteniendo la rutina y la disciplina militar, pero algo en la sierra había cambiado. Las noches se tornaron inquietantes y cada patrulla se cargaba de una tensión inexplicable. Los relatos se entretejían en un mosaico de supersticiones y miedos ancestrales, y pronto la sombra dejó de ser un mero susurro para convertirse en una leyenda viva entre nosotros. Nunca logré dejar de preguntarme si aquella entidad se alimentaba de nuestras emociones, si el terror mismo era su sustento. A veces, en la penumbra de la noche, me encontraba vagando por los pasillos de mis propios recuerdos, intentando reconstruir aquella noche con fragmentos difusos y aterradores. La imagen del soldado, con su rostro desencajado, se proyectaba en cada sombra y en cada reflejo, y a menudo sentía como si una parte de mí hubiese quedado atrapada en aquella sierra maldita, condenada a vagar en un limbo entre la vida y la pesadilla. Cada intento de racionalizar lo ocurrido se veía frustrado por la persistente sensación de que algo, o alguien, había alterado mi realidad de forma irreversible. Con el paso de los años, el peso de aquel suceso se transformó en una carga silenciosa. La sombra dejó de ser una mera anécdota para convertirse en un recordatorio de la fragilidad humana frente a lo desconocido. Las noches de insomnio se sucedieron, marcadas por pesadillas en las que revivía la búsqueda desesperada en la sierra, los gritos desgarradores y la presencia intangible que parecía bordear mi existencia. Nunca pude olvidar la sensación de impotencia, de saber que hay fuerzas en este mundo que escapan a toda lógica y razón. Hoy, al recordar aquella experiencia, me doy cuenta de que la sombra no es solo un ente fantasmal, sino una manifestación de nuestros miedos más profundos. Es la encarnación de aquello que nos hace sentir vulnerables, de la parte oscura que todos albergamos en nuestro interior. Aquella noche en Guerrero no solo marcó el destino de un compañero, sino que transformó mi percepción del mundo, revelándome que hay rincones en la tierra donde la luz se debilita y la oscuridad se impone sin contemplaciones. Cada vez que cierro los ojos, revivo el crujir de la maleza bajo mis botas, el aliento helado de la noche y el eco de un grito que jamás podré olvidar.
La sombra se ha instalado en mis pensamientos, recordándome que hay momentos en los que la realidad se transforma en algo inacible, en una pesadilla que trasciende lo tangible. Y aunque intento seguir adelante, dejando atrás aquella noche, el llamado de la sombra resuena en lo más profundo de mi ser, como un recordatorio perpetuo de que hay secretos en la oscuridad que jamás deberían ser revelados. No sé si algún día podré olvidar lo ocurrido, o si la sombra seguirá persiguiéndome en cada rincón de mi existencia. Solo sé que esa noche en la sierra cambió mi vida para siempre, borrando la certeza de lo que consideraba real y abriendo una puerta a un mundo de miedos y presencias inexplicables. Quizás, en algún lugar de la vastedad de la noche, otros como yo sigan sintiendo el escalofrío de una presencia que se esconde tras cada sombra, aguardando el instante preciso para llamar sus nombres. Hoy camino con la incertidumbre de saber que hay fuerzas que jamás podrán ser encaradas con la simple razón de la experiencia. La Sierra de Guerrero guarda secretos que desafían la comprensión y entre ellos se esconde la sombra, un espectro que se alimenta del terror y de la vulnerabilidad humana. Al relatar esta historia, no pretendo invocar su presencia, sino recordarme que hay límites en lo que entendemos de este mundo y que a veces lo inexplicable se impone sin piedad. Cada amanecer que sobrevivo me recuerda que, pese a todo mi entrenamiento y mi fe en la lógica, fui testigo de algo que desborda cualquier explicación convencional. Esa noche, en la soledad de la sierra, comprendí que la oscuridad no es simplemente la ausencia de luz, sino la manifestación de aquello que se esconde en lo más profundo de nuestro miedo. Y aunque trato de seguir con mi vida, siempre me queda la certeza de que la sombra, esa entidad misteriosa y perturbadora, no se ha marchado. Simplemente se esconde, esperando el momento en que mi guardia baje, para volver a reclamar lo que le pertenece. Esta experiencia me ha dejado cicatrices invisibles, marcas indelebles que solo la oscuridad sabe leer. Y ahora, al compartirlo, espero que quienes se aventuren en territorios desconocidos tomen precauciones, pues hay noches en las que la frontera entre lo real y lo sobrenatural se vuelve difusa. Y una llamada en la penumbra puede ser el presagio de un encuentro del que jamás se desee escapar. La sombra sigue ahí, en la memoria de la sierra y en la de aquellos que, como yo, han sentido el escalofrío de su presencia. No hay palabras suficientes para describir la magnitud del terror que sentí aquella noche, pero cada latido de mi corazón me recuerda que hay misterios que la razón no puede descifrar. Quizás algún día encuentre la paz, o tal vez el eco de aquel grito y la sombra que lo acompaña me acompañarán para siempre en mi caminar. Hasta entonces, solo me queda la incertidumbre y el terror de saber que hay cosas en este mundo que jamás deben ser provocadas, porque cuando lo hacen, la oscuridad cobra vida y todo a nuestro alrededor se transforma en un abismo del que no hay retorno. Cada paso que doy es un recordatorio de esa noche, y aunque trato de olvidar, la imagen de mi compañero, perdido en la maleza y luego hallado en un estado irreparable, se graba en mi mente con la crudeza de la realidad. Así es como aprendes que, en la sierra, el miedo puede ser tan tangible como la roca bajo tus botas y tan real como el aliento congelado en la penumbra. Y es que la sombra, esa presencia que se esconde en lo más profundo de la noche, nunca se olvida, simplemente espera el momento exacto para volver a llamarte por tu nombre. Hoy, al escribir estas líneas, sé que la experiencia sigue viva en mí, impregnada en cada pensamiento y en cada suspiro. No busco justificar lo inexplicable, ni pretendo que mis palabras disipen el terror que en realidad se vive en la oscuridad. Solo quiero compartir mi relato, esperando que sirva como advertencia para aquellos que se aventuren en lugares donde la luz es solo un tenue susurro frente a la inmensidad de la sombra. La Sierra de Guerrero guarda secretos y en sus recovecos se esconde una verdad que pocos se atreven a enfrentar. Aquella noche, la sombra llamó y yo, junto con mis compañeros, fui testigo de algo que trasciende la comprensión humana. En la inmensidad del silencio y en el frío implacable de la noche, aprendí que hay terrores que no se pueden explicar y que el miedo, en su forma más pura, se esconde en cada rincón de la oscuridad. Nunca olvidaré aquel grito, ni la sensación de ser perseguido por algo que no tiene forma ni rostro, solo una presencia que se adueña del alma. Y mientras transcribo estas palabras, una parte de mí se resigna a vivir con ese terror, con la certeza de que la sombra jamás se disolverá por completo.
Es el precio de haber sido testigo de lo inexplicable, de haber visto con mis propios ojos que hay lugares donde la noche cobra vida y el miedo se vuelve una entidad tangible. Así concluye mi relato, no como una mera ficción, sino como un testimonio de lo que ocurre cuando la realidad se mezcla con lo desconocido, cuando la lógica se rinde ante la oscuridad. Y aunque mis pasos me lleven lejos de aquella sierra, siempre llevaré conmigo el eco de esa noche, el eco de la sombra que me llamó por mi nombre y que, hasta el día de hoy, me recuerda que el terror puede ser tan real como la misma vida. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.